Ya están nuestros invitados aquí con nosotros. Ya está Ignacio Ifer, director del MIDES, aquí con nosotros, pero no vino solo. Vino acompañado, pero no por bizcocho como todos los invitados que vienen, ¿no? Eso. Hay que corregir. Hay que corregir. Ya vamos a corregir. Vino acompañado por Gabriela Borjas. Buenos días para ustedes. Buenos días. Es un gusto estar acá con el equipo. A mí me gusta siempre y Jorge lo sabe porque hemos trabajado juntos en otras instancias y hemos trabajado muy bien. Es importante y lo decía también, siempre lo dijo el presidente, así quienes abrazamos el proyecto de él desde muy temprano, las directivas, lo que son los nuevos marcos de gobierno, de conducción, ya no hay como antes de personalismo, no debe ser así, entre otras cosas por la cantidad de situaciones y de cuestiones que pasan en poco tiempo. Fíjense ustedes, un año antes de hoy, antes de la pandemia, ¿quién se imaginaba que teníamos que estar los uruguayos lidiando con todo esto? Y donde hay varias puntas, donde hay varias aristas y donde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos que distribuir y que cada uno se encarga de tal cosa, otro se encarga de otra y tenemos que estar al mismo tiempo en varios lugares. La única forma para hacer eso es teniendo un buen equipo. Entonces acá estamos con la profesora Gabriela Borja, que ha sido un espaldarazo en el Ministerio y en lo que queremos hacer. Buenos días, Ana Gabriela. Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Encantada de estar con ustedes otra vez. Otra vez. Me parece que se le fue la timidez al final para los micrófonos, ¿no? No, yo tranquila, sí. Bien, Tranquila. bien. En realidad, Estoy con el Lo que jefe. pasa es que vino con el jefe. Ahí está. es la mesura. Hay que preguntarle, ¿cómo es como jefe, Ignacio? ¿Era para esto? Pero no puede decir otra cosa que... Yo me voy si quieren. Está pasando la prueba, está pasando. No, Pese a su juventud, que es lo mejor en estos equipos que estamos viendo en el gobierno ahora, pese a su juventud, él ya tiene una amplia y vasta experiencia en política. Y lo que es en la oficina, bueno, es un ambiente nuevo para todos nosotros, integrarnos a equipos que vienen funcionando hace mucho tiempo, como es la oficina del MIDES, que tiene sus programas y su personal de oficina funcionando perfectamente entre ellos, y nos tuvimos que incorporar a esa gente y tratar de, ir dinamizando todo y dándole el perfil que queremos darle, ¿no? Sí, perdón. Perdón. Nos viene muy bien la parte administrativa y trabajo social. Yo tengo experiencia desde antes de estar en la actividad política, pero Gaby viene de ahí. Entonces, al venir de ahí, nos completamos muy bien en el sentido de que la parte social, la parte de conocer los resortes de aquellas ONG y demás, que desde el lado de adentro y de organizaciones que tratan diferentes cuestiones y problemáticas sociales. Bueno, ni ir más lejos, acabamos de venir de la inauguración de lo que es un mural por la semana de la discapacidad y demás, donde ella ya estaba trabajando desde antes de estar en el ministerio, ya conocía cómo funcionaba, conocía a los actores. Entonces a nosotros eso nos sirve porque nos complementamos. Yo quizás la parte política y la parte esa otra parte que es necesaria, en que hablar para el Ministerio de Desarrollo Social, nos las aporta muy bien y nos apoyamos mucho en Gabriela. Como también en la parte administrativa en Pablo Curvelo. Es decir, lo bueno que el equipo que se va armando, sobre todo el equipo... Gustavo. Gustavo, el del hospital. Pablo Curvelo da la visión desde adentro del ministerio en las partes administrativas, en la parte de funcionamiento que ustedes sabrán, ya lo habrán visto. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio muy horizontal que lo estamos tratando de organizar desde Montevideo para darle una visión más piramidal necesaria en toda organización, ya sea de un club deportivo, ya sea para que funcione. Si no, a veces el Ministerio de Desarrollo Social terminaba con muchos programas, con muchos recovecos administrativos, como lo digo yo, a lo que son la función orgánica o la conformación orgánica de un organismo que termina siendo más de red y más horizontal, pero que abarca mucho y genera que no sea eficiente muchas veces. Entonces, todo eso es parte de la reestructura que estamos teniendo, que 4 comisiones a nivel nacional de técnicos se están encargando de ir haciendo la reestructura del ministerio. Y bueno, nosotros queremos afinar el instrumento para que el derrame a la sociedad de los recursos públicos, de la plata de la gente y del esfuerzo de los funcionarios,
sea mucho más real de lo que es ahora. Habíamos tratado hace unos días, cuando estuvo Borjas, algunos temas relacionados a situaciones sociales en Paysandú, de cómo proceder. Y recuerdo, Nacho, perdón que te diga Nacho, pero nos conocíamos hace años. Claro. Habíamos tratado, y creo que fue en los pasillos de la Junta, el jueves 10, el tema de cómo encarar las situaciones de los realojos. Y creo que es todo un tema realojar a la gente que sale de un determinado contexto, que se le brinda una vivienda nueva y que de repente no se adapta a esa nueva situación. Entonces, ese proceso, creo que coincido contigo, Nacho, cuando decías, requiere un análisis más profundo, socioeconómico, hasta psicológico de las personas. ¿Cómo se está trabajando entonces en ese sentido de los resultados efectivos que han tenido los realojos y las situaciones que se han vivido? Porque a veces las personas no se adaptan o le dan algo que no era lo que querían o necesitaban. Se trabaja en ese sentido, en analizar cómo se han procedido los relojos, en qué situación o condiciones se van a dar los nuevos relojos. La pregunta es para ambos. Yo tengo una visión del tema de relojos que es muy personal, no es del ministerio, muy personal. ¿Ah? Hay una ley que no quedó medio trunca, que es quien se realoja, insertar. La mejor forma de insertarlo en la sociedad es utilizar las viviendas que hay abandonadas y ya construidas por dos motivos. Por el ahorro al Estado de ya tener una construcción, porque teniendo algo obsoleto dentro de la sociedad, dentro de la infraestructura de la ciudad, debería usarlo. Hay viviendas que deben muchísimos años de contribución y demás y todo eso, y creo que el Estado debería buscar la forma de adquirirla, que creo que la está encontrando, para darle ese destino. ¿Por qué motivo? Uno, por el ahorro, no vamos a mentirnos. Quien gobierna siempre piensa no en ahorrar, en gastar bien los recursos. Porque donde gobernar es donde con sabana corta, donde ahorramos acá, lo podemos volcar a otro lado que se precise más. Y después una cosa que es fundamental, que es lo que vos decías. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos los mismos problemas del barrio al barrio nuevo? Exactamente los mismos problemas. Es decir, si damos la misma casa por medio de mi casa, hay una boca de pasta base. Y yo lo que hago es trasladar ese problema a otro barrio. Casa de por medio de mi casa, vamos a hacerlo tan drástico. Esto es verídico. Una persona de un reloj me decía, ¿por qué yo no puedo traer los chanchos acá? ¿Ah? Es decir, entonces hay que hacer todo un trabajo, que esa persona estuvo en la costanera toda la vida criando chanchos, y por qué ese no es el lugar propicio para hacerlo si yo lo hacía toda la vida. Me cambiaron para esta casa y yo puedo hacerlo acá. Ese razonamiento que quizás para muchos parece sencillo, si uno lo mira desde parte de la persona, lo más valioso que tuvo durante toda su vida, que le dio la vida, además de su familia, fueron esos chanchos. Entonces hay que ponerlo en perspectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el trabajo fino, en el buen sentido de la palabra, de ir preparando a la gente para el nuevo lugar, el nuevo entorno, el nuevo vínculo con el ambiente? Es muy importante eso, y notamos un ejemplo claro, que hay que hincarle el diente. No vamos a nombrar, me he intentado nombrar un barrio que es ejemplo claro de relojo, pero capaz que no lo hago por una cuestión de no estigmatizar, pero hay que ver cómo se llevaron los problemas consigo, de violencia, los problemas con los vecinos, es el mismo vecino que estaba allá, y entonces todas esas cosas necesitan una intervención. Nosotros fuimos con la ministra de Vivienda, Irene Moreira, a recorrer Antena 35 los otros días. Ya habíamos ido con el ministro Pablo Bartol, y como manera de paliativo, porque no era la solución final, pero necesitaban para el verano una nueva sistema de agua, y conoce a través de Dati, le pusimos el agua Antena 35 y demás, y estamos viendo cómo solucionamos el tema de agua de Espinillo, que sigue con, hace mucho tiempo que nadie se dio cuenta que hay chiquilines que tienen diarrea seguido. ¿Por qué motivo? Es decir, sobre diagnóstico. Entonces nadie le metió el diente. Ahora lo que le pedimos, y en eso Guadalupe Caballero ha sido muy receptiva, de que la intendencia regularice y lleve el agua, pero no es una solución de fondo, siguen siendo paliativos. Entonces fuimos a recorrer. ¿Por qué? Porque además de pensar en un reloj, hay que pensar en lo que dicen ustedes.
hay que pensar en preparar a la gente para estar realojada. Y eso es fundamental y creo que desde el Ministerio podemos dar una mano. Es como cuando ahora estamos viendo con el director Sierra, por ejemplo, una persona que cambia de ambiente. A uno se le hace complicado el cambio. Uno cuando nos tocó, yo le digo cariñosamente, el exilio voluntario a Montevideo, se nos fue complicado y teníamos todos los recursos y todo el espaldarazo familiar y del momento que teníamos a mano para hacerlo. Esta gente que va sola de un lugar para otro, que solamente tiene ese techo, que no es poco, que le da el Estado, pero hay que darle una vuelta de tuerca y preparar a la gente para eso, para el realojo. Ana, tú nos decías que a veces se da la situación, si mal no recuerdo la entrevista anterior, de que al instalar a una persona, al realojarla en un barrio nuevo, tiene que afrontar gastos que antes no tenía. Tiene que pagar la UTE, tiene que pagar el agua, y más allá de que pueda haber un subsidio de parte del MIDES, no era la situación que él vivía, pero además pierde una forma de ingreso. Y soy consciente que tanto Nacho como Ana, como Jorge, han recorrido estos barrios y conocen cuál es la situación. Y también Guadalupe, por supuesto, en el barrio Los Espinillos. Digo porque en el sentido de que no estamos hablando de temas que no se hayan tratado ni en el ámbito de la Junta, ni en ningún medio. Se han tratado en muchos medios este tema del agua en Los Espinillos, y falta la definición, una solución definitiva. Ahora, había un planteo, perdón que le estoy haciendo varias preguntas, pero había un planteo ahí, de que si le llevábamos el agua, lo fijábamos ahí, como que había que sacarlo de ese entorno. Y esa gente tiene una forma de vida que es reciclar la basura que está en el vertedero. Entonces, son situaciones complejas, no es fácil de afrontarlas. Ahí, vamos a puntualizar algo. Cuando hicimos la recorrida, la ministra era muy consciente que en la zona de la costanera nosotros tenemos zonas inundables. Entonces una pregunta que ella nos hacía era, ¿aquí es inundable? Aquí hay que desalojar, muy acertadamente, porque el que no vive en Paysandú no tiene por qué saber eso. Entonces, solamente en las zonas que son inundables, ahí es conveniente y se piensa que, bueno, que las familias tienen que salir del lugar. ¿Por qué? Porque si no, todos los años viene la creciente y vos tenés ese problema. Ahora, donde la cota ya no es zona inundable, lo que se está pensando es en la ayuda para reformar, para terminar el barrio, para darle los servicios, si la gente manifiesta que quiere seguir en el lugar, si se puede arreglar el tema. Lo primero es el terreno, ¿no? De quién es el terreno, es de la intendencia, es de un privado. Regularizar antes de empezar a hacer las mejoras en el barrio, porque después estamos en un brete que terminaste de hacer todas las mejoras y aparece un dueño y aparecen costos y tiene que afrontarlo la intendencia, el gobierno nacional. Entonces hay que ir paso a paso viendo esas cosas, ¿verdad? Obviamente que es un cambio de vida. Cuando vos le llevas las mejoras a la familia, es lo que hablábamos el otro día. Si eso no viene acompañado de un proyecto de familia y de una fuente de trabajo, si tú lo sacas del lugar y le sacas la fuente de trabajo, como decía Ignacio, tenés que darle una opción. Porque digo, estamos, como dice Nacho, vistiendo un santo para desvestir otro. Entonces hay que ir, en cada barrio tiene una solución específica de ese barrio, ¿verdad? La parte, por ejemplo, la parte recreativa, ahora yo escuchaba cuando Nacho decía de optimizar, ¿no? De que el gobierno está viendo cómo hacer todo lo que es redistribuir y tratar de cómo organizar los programas de forma de que se pueda llegar a todos los barrios y a todas las personas. Estaba mirando, vieron que estaba chequeando en el celular los programas de verano que sacó la Intendencia. Bueno, nuestro programa INJU, que ya se conformaron las duplas de la oficina, van a trabajar con la Intendencia en los distintos barrios en la parte recreativa, porque hay algo que los referentes de barrio nos arriman y nos acercan, es la necesidad de que los jóvenes en cada barrio tengan actividades recreativas, porque eso se saca de otras cosas. Entonces tenemos que empezar a trabajar en la parte productiva de los chicos, sea deporte, sea actividades recreativas como el ajedrez, cualquier tarea, cualquier actividad que a ellos los ocupe para que no estén callejeando. Mirá la palabra que usan los referentes. Hay que sacar los chiquilines de la calle. Particularmente hace unas semanas atrás estuvo un referente de un barrio, el último barrio que se inauguró el año pasado, haciendo memoria, Nacho, que le llevaron las computadoras. 2 soles.
2 soles. Ayer anduve por ahí. Sí, no, pero no era 2 ¿No era soles, soles? el de Ángel. Nuevo Horizonte. Ah, Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Y Ángel. Todos lo conocen, Ángel. Claro, por eso te lo nombro. Me cuesta a veces retener los nombres de algunos barrios, porque yo lo tenía Ángel de otro barrio, ahora que lo realojaron tengo que cambiarlo. Y Ángel era uno de los que decía, necesitamos actividades en el verano, él fue con sus referentes y bueno, se está coordinando todo eso. Por eso digo, ahí, cuando uno habla de mover una familia, mira todo lo que tenés que mover. Entonces por eso es importante cuidar esos detalles. Ángel Daniel Castro. Para recordar el nombre. ¿Verdad? Es Ángel. No, Ahí Es está. Angelito. Y esto que no viene de ahora. Que ¿no? tengo dudosas, que voy a ir a revisar la próxima elección a ver cómo salió el presidente. Pero ya se lo dije personalmente. No, decía que esto no viene de ahora. Yo soy de Montevideo y en Montevideo me acuerdo de el Cantegril, mal llamado Cantegril, de propio, soy Valle y Ordóñez y el Arroyo Miguelete. Cuando asumió el presidente Bordaberry, la señora de Bordaberry, la primera dama, gestionó una serie de viviendas para alojar a la gente en Cantegril. Bueno, una casa preciosa. A los 15 días no tenían water, no tenían pileta, no tenían ventanas. Hay cuestiones puertas. culturales. Hay cuestiones culturales. Ese es el problema y sigue Pero siendo lo mismo. Se puede porque si hay algo que quien tenga la oportunidad de andar por Montevideo y conocer, por ejemplo, no está solucionado el problema final porque Montevideo es un caso aparte. Pero si se pudieran hacer trabajo, y en eso nuestro ministro tiene mucho que ver, con lo que fue en Casaballe, con eso realmente, tener un centro de que, por ejemplo, no tenga rejas porque la gente lo toma tan propio que nadie toca nada y que haya, eso es cambiar la parte cultural, es generar sentido de pertenencia, que a veces pasa por ahí. ¿Quién va a tratar con cariño una vereda si no tiene sentido de pertenencia al lugar? ¿Quién va a generar cariño y respeto por el de al lado si no tiene sentido de pertenencia al mismo? Entonces es todo un tema muy, muy complejo, tiene varias aristas, pero que nosotros nos encontramos con los instrumentos del Estado, que eso hay que decirlo, desfinanciados. Sin embargo, ayer mismo se inauguró un complejo de vivienda, ayer mismo, y hay planificadas también en un presupuesto nacional acorde a la situación que vivimos, pero hay vivienda planificada. Nosotros tenemos un país que encontramos que de 15 años para acá no se trabajó en los asentamientos en el sentido de que se multiplicaron los asentamientos. Nosotros, si nos comparamos con Salto, somos imponentes, ¿no? Nosotros tenemos 9 varios barrios, llamarlos asentamientos irregulares, o de contexto crítico, por decirlo de alguna forma. Salto tiene 35. ¿No? Entonces, si nos miramos con el que está peor en la clase, estamos bien. ¿Ah? Pero igualmente Paysandú debería tener una forma de Paysandú y el Uruguay entero. Nosotros seguimos con el norte de nuestro presidente de asentamiento cero y ahí apuntamos. Obviamente cuando uno planifica, tanto en la vida como en la política, uno lo toma como horizonte y quiere acercarse al horizonte y capaz que no llega, pero que nos sirva para avanzar. Yo soy convencido de que acá hubo un tema de encarar de forma paliativa la situación, se siguió asistiendo, pero no se acompañó de desarrollo. Cuando digo desarrollo, no solamente desarrollo económico, desarrollo en el cambio cultural, desarrollo en decir, vos podés tener mejor y merecés el lugar donde estás. Entonces digo, esa parte es la que falló, y nosotros la vemos en todos los instrumentos del ministerio. Un ministerio que si yo le pregunto a la gente cuáles son los instrumentos que conoce, te dice canasta, tarjeta y frío polar en invierno. Y Uruguay trabaja. Y para de contar. Y tenemos un montón de programas, hay un montón de programas que no se conocen o porque no tienen el derrame deseado o porque se hizo énfasis en los instrumentos de asistencia y no en instrumentos de desarrollo. ¿Ah? Hay emprendedores, hay desarrollo, por ejemplo, en emprendimiento de ruralidad, que algunos no funcionaron, pero los que funcionan son muy buenos, que solamente faltaba hacerle hincapié a eso. Nosotros con buena, y eso lo vamos a anunciar más adelante, pero tuvimos buena recepción en lo que es el emprendimiento de flores que tenemos en Estación Queguay. Y faltaba que alguien, en este caso me tocó a mí, pero puede ser cualquiera, lo que haga era
conectar al que quiere vender las flores, que son nuestro emprendimiento, estas señoras de familia, esta señora de familia, y a quien la compre. Y hablamos con barrios privados, porque para nosotros los privados no son mala palabra. Si nos van a comprar flores a nosotros hay que venderle todo lo que se pueda. Para nosotros no es mala palabra. Le digo, ¿alguna vez el ministerio vino a ofrecerles el servicio de flores de jardinería a un montón de barrios privados que hay acá en la vuelta? Nunca. Sin ir más lejos, la conexión con la intendencia. O sea, ustedes sabían que la intendencia le compraba flores, le compró partida de flores si mal no recuerdo, a 33 o a un departamento de eso. Maldonado. Es decir, Todavía en mal estado. por eso digo, es decir, le fuimos a comprar flores a Maldonado, pudiéndolo hacer nosotros acá. Es decir, y todavía que hay un emprendimiento del Ministerio de Desarrollo Social acá. Me parece que es un poco... Yo creo que por lo que voy escuchando hay como también un cambio de enfoque del propio ministerio, ¿no? Ver a la persona no tanto como objeto, sino como sujeto. Digo, porque hasta ahora era objeto atado a lo que eran las campañas electorales. Por eso el hecho de que se haya hecho hincapié en determinados programas que tenía el ministerio y otros programas que, como ustedes dicen, se desconocen. El común de la gente, si no está, desconoce. Digo, este emprendimiento de flores, personalmente yo no lo conocía, y eso que me considero bastante inmiscuido en estos temas, y está bueno. Pero el otro día estaba con un carnicero conocido nuestro, y me decía, che, estaba hablando del Moreno, le digo, pero mire que nosotros tenemos un emprendimiento un convenio con la Cordia. ¿Cómo es eso? Se hizo un flamante emprendimiento, un emprendimiento con la Cordial. Estamos hablando de la ARU, estamos hablando de aquellos, para algunos el copetudo de riñón cubierto, aquellos, la ARU, haciendo un convenio con el MIDES, ¿ah? Prestándole carneros no cualquiera, sino aquellos que son de buena raza, de Cordial y buenos carneros. El ministerio otorgándole 10 en algunos casos a los emprendimientos, 10 ovejas y demás. Y hoy en Colonia 19, en Cerro Chato, tenemos una gurizada, sobre todo en Colonia 19, que la conozco más y hay cierta camaradería con ellos. Tenemos una gurizada aprendiendo a trabajar y a desarrollarse en lo que es el ganar y demás, que ya tienen su primera producción de cordero. Y después que ellos aprendan, van a venir otros a aprender eso, y ellos van a tener en su currículum a la hora de pedir trabajo, van a tener un antecedente, que ya trabajaron, que ya alambraron, que ya plantaron ajo como lo están plantando. Che, director, vos sabés que el ajo está subiendo, vamos a empezar a plantar ajo. Bueno, es decir, todo eso que realmente no es como se decía, de que a los beneficiarios del MIDES se le da sin pedir nada a cambio. Bueno, acá ahora empezamos a pedirle que aprendan, que produzcan y que aprendan para ellos, que les sirva a ellos, y que después ellos tengan los instrumentos para servirle a la sociedad. Entonces digo, nosotros queremos darle una vuelta de tuerca, y en el año complejo que nos tocó, muy complejo, con un presupuesto que no es por el COVID, es decir, en el área presupuestal, no quiero decir pandemia, pero el primer tema fue cómo manejaron la finanza del gobierno pasado, ¿no? Es decir, el primer agujero fue ese, ¿no? Nosotros para abordar el frío polar no teníamos colchones cuando agarramos el ministerio, ¿no? Entonces digo, nosotros estamos en un momento complejo por el contexto mundial, pero también agarramos el país en picada. Entonces, digo, la cosa es bien clara. Como también, para no decir la cosa, hay cosas que se armaron muy bien y funcionan muy bien. UCC, por ejemplo, es algo que funciona muy bien. Y ustedes me dicen, ¿conocen UCC? La ciudadanía conoce UCC. Es decir, si la conoce, no la vincula al ministerio. Uruguay Crece Contigo es un excelente programa, es un excelente instrumento que viene del gobierno pasado. Para no decir cosas pálidas, el monotributo social es una cosa del gobierno pasado que está muy buena. La cooperativa social hay que ajustarla, pero los dos instrumentos son un eslabón hacia la formalidad del trabajador. Es decir, queda muy distante la informalidad al monotributo común o lo que es una cooperativa de trabajo. Pero ahora nosotros fuimos un paso más. Es decir, 13 años de cooperativa social no puede haber. Si en algún momento tenemos que dejarle lugar a otro, muchachos, a otra cooperativa que venga. ¿Ah? Entonces, porque todos necesitan los beneficios.
Entonces esa cooperativa debe crecer por sí misma para ir hacia una cooperativa de trabajo, que no venía pasando, no había interés, no había empuje, no había decisión política de hacerle la transición o de acompañar a esta cooperativa a hacerlo. Y bueno, con INACOP y demás estamos trabajando, obviamente con Martín Fernández y todo el equipo del nuevo gobierno y funcionarios muy comprometidos al ministerio y al gobierno, sin ser de nuestro gobierno, que estamos justamente trabajando hacia que eso pase, hacia que pase eso que queríamos, de que el ministerio sea un bastón que cuando el ciudadano se logra parar, se logra caminar erguido, ese bastón pasa a otro que todavía está en el piso. Porque si el bastón queda siempre en la misma gente, no hay forma. ¿Qué es el monotributo social? Y perdona mi ignorancia, pero no... El monotributo social es una de las figuras legales en la cual se puede una persona por sí misma, o si no hasta 5 personas, que son los 5 patrones, pueden darle un marco legal a su trabajo, que hasta ahora lo venían haciendo o lo empezaban a hacer, vamos a ser claros, una realidad que lo hacían en negro. A un muy bajo costo. Muy bajo costo, es un costo progresivo. Uno aporta, yo no me acuerdo de memoria, 500 pesos al principio, y después a medida que va pasando, va aportando más, porque se entiende que debe ir mejorando su emprendimiento. Pero es un espacio de 4 años. Claro, pero además dista de lo que es un monotributo común la diferencia. Son 1.700 pesos uno. Obvio, la diferencia. No, y además una cosa que uno puede ver a favor, otros en contra, depende. Las cooperativas sociales están enfocadas en una medida, desde el punto de vista económico-político, totalmente keynesiana, que está bien que así sea. Keynes decía que el Estado debe intervenir fuertemente, fue quien sacó, para los que no se acuerdan, a Estados Unidos de la crisis del 29, le rompió los esquemas de lo que es el Estado ausente, y dijo no, hay que ayudar al caído y hay que intervenir. Pero después que el caído se levanta, después que la economía recupera, se debe replegar de vuelta. Y en este caso la cooperativa social, yo creo que es buena, pero te sentencia a enseñar a trabajar solamente con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le sirve la cooperativa social, porque hace una producción, un esquema de costos sin aportes, es decir, no olvidemos que no se aporta, sino la cooperativa, de lo que le paga el Estado, debe si no fuera cooperativa social, debe aportar. En cambio, para el privado, la cooperativa social no le sirve, porque no puede descontar IVA. Entonces sirve mucho más para que es mucho más atractivo para un privado, para la naranja, para quien sea, que privado que sea, es mucho más atractivo contratar una cooperativa de trabajo que una cooperativa social. Entonces todas esas cosas o no se veían, no se analizaban, o decían no, vamos a armar un grupo en esta figura y lo metemos en el Estado, y se enfocan en una sola cosa y no dicen, bueno, pero si yo hago también este trabajo, como hay cooperativas que lo hacen, de 45 cooperativas hay más o menos 33 con trabajo. Eso quiere decir que de 45 cooperativas, 33 funcionan. Hay algunas que no funcionan mal, estamos ajustando los controles, no había controles de calidad de la cooperativa. Estás hablando de las cooperativas sociales. Ahí estoy hablando de cooperativas sociales, ¿no? Pero hay cooperativas que son tan buenas que pasen a cooperativas de trabajo, el que lo está contratando lo va a contratar igual, y serían hasta muy atractivas al mercado laboral privado. Yo tengo tanta fe en esos cooperativistas que al revés, que le digo, vuelen, piensen que pueden competir con el privado. Pero hay otros que le decían, no, quédense ahí, seguros, donde están, en esa estratificación social, no crezcan, solamente eso. Y bueno, ese es un cambio también. También hay un cambio en la ideología que manejaba el Mides, porque considero, Jorge, que estamos escuchando un discurso que trata de salvar esa grieta que se puso cuando, y fue lo último que comentó el Nacho, se habla de la estratificación social, porque pareciera que algunas políticas que se aplicaron era para que la gente se mantuviera dentro de esa segmentación social y no se le permitiera crecer. Por lo tanto, yo por lo menos considero, lo que estoy escuchando, te lo comento a ti, José, sí, porque que estoy escuchando otro discurso que no genera grieta, por el contrario,
trata de que la grieta no exista. Y Es que yo creo... Es que yo en creo- todos los programas, permitime Claro. Nacho, digo, en todos los programas, incluso hay mujeres, como programa, cuando fue creado y se fue metido hacia dentro de lo que es el MIDE, se convirtió en esto, en otro fragmento más, y se hizo hincapié y movilizó todas estas nuevas corrientes, me hago cargo de lo que voy a decir, feminazis. Y utilizaron el aparato del Estado para canalizar eso y dejó de cumplir realmente el rol. Pues yo ahí... Y en esto de lo que analizan vos y Marcelo, de estar estratificado o enguetado en determinados, y es la mejor forma de control, y ahí sí hay una clara definición ideológica. Yo ahí Jorge, me aparto un poco. Sí, pero usted aparte sé y me me aparto- hago cargo, por No, eso no, dije... por eso, ahí yo me aparto un poco porque digo, primero recalcar que el equipo de violencia que tenemos, para mí, sin desmerecer a nuestros vecinos y a los directores de los otros departamentos, el equipo de violencia que tiene nuestro ministerio es el mejor de los departamentos del interior. Le voy a dar un dato. Ese equipo de violencia lo armamos nosotros, el que está funcionando en el ministerio. Conocemos a cada uno de sus integrantes. No reconozco que hay excesos de pequeños grupos de poder que se meten en las estructuras para generar otra cosa, que no es el motivo fijo. Es decir, yo conozco, de hecho, la vicepresidenta del país. Ha sido abanderada sin antes ser vicepresidenta. Sí. Ha sido abanderada de lo que son las marchas en protección de los derechos de la mujer, en marchas que han sido espectaculares, que han sido muy buenas, y en emprendimientos muy buenos donde se ha generado legislación al respecto que ha sido de fuste y avanzada, pero que obviamente vos ves en la cola de la marcha de gente capaz que no tiene nada que ver con lo que se está defendiendo y que es inadaptada, pero esos son casos aislados. No creo que empaña la impronta de la defensa que se genera. Pero eso es otro. Pasa que estas cosas te van por ramas, eso es otra cosa. Pero también eso muestra la amplitud de un MIDES que hasta ahora no se conocía. Y volvemos a lo que ustedes decían. Vos recortabas el MIDES con la canasta, la tarjeta, Uruguay trabaja, algo de las cooperativas sociales, que yo también tengo una visión personal de cómo se manejaron las cooperativas porque sociales. después podemos armar programas con cada programa del MIDES, hablar de cada una cosa, porque tiene muchos. Pero hay una cosa que quiero estribar, lo que decía Marcelo, que es muy importante, y me hizo acordar a una canción de Charar que a mí me gusta mucho, que se llama El Hombre Bueno, que dice, hacer el bien no es dar y dar, eso no es más que ser bueno. El que no hace bien no sabe qué cosa linda ser bueno. Entonces, eso también es un poco de la filosofía, ¿viste? Porque si vos solamente querés tapar con plata, con canasta, con lo que sea, con asistencia, el problema de fondo, lo que haces es retener a la persona ahí. Entonces, como nosotros defendemos que también gobernar es también decir que no en algunas cosas, para después decir que sí a otras cosas mejores, nosotros no nos tiembla el pulso cuando hay que hacer lo que hay que hacer. No nos fijamos en medir el termómetro popular si acá hay una reestructura o demás. Todo el mundo sabe que el ministerio está en boca de todo y va a estar en boca de sindicatos, y ya estoy viendo por dónde viene la tosca, y sé que ya me han hecho paro, en su legítimo derecho, ¿ah? Pero nosotros estamos en una reestructura para mejorar el ministerio. Si ustedes dicen, bueno, pero se van a recortar, hay propaganda interesada que dice, ¿se van a recortar servicios? No se van a recortar servicios. El Estado va a seguir llegando a esa gente. Capaz que algunas cosas que tendrían que ser propias de ACE vuelven a ACE, porque yo creo que también nosotros como ministerio, como sociedad y como Estado tenemos que darle una vuelta de tuerca también a que la gente que se tiene que hacer cargo se haga cargo de determinadas cosas. Muchas veces el MIDE ofició como enduido, lo digo yo, de la pared del Estado. Algunos dejaban los huecos y nosotros íbamos a traer, lo tapamos con enduido. No lo hacíamos bien fuerte, se tapaba. ¿Ah? Entonces digo, eso no tenemos problema y vamos a complementarnos con el Estado como nos mandó el ministro, como están las directrices, pero también vamos a conversar en privado con nuestros compañeros de gobierno, a decir, bueno, vos te haces cargo de esto, yo me hago cargo de esto.
Eso, el MIDES ha sido un embudo muchas veces en el pasado. Nosotros no tenemos problemas de los problemas de la gente, estoy diciendo, ¿no? A veces la gente golpea una ventanilla, acá cualquiera, y no le encuentra solución y dice, pregunten el MIDES, por ahí se soluciona. Esa frase sigue de siempre, es decir, entonces digo, eso es Ahí habría algo que acotar. Que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que el asistencialismo pasaba por un lugar de dependencia total, por ejemplo. Se daba una tarjeta social y podían pasar años sin que se volviera a hacer una visita a ver qué pasaba con esa familia. Con las revisitas que se hicieron, todas las tarjetas del MIDES van a ser visitadas para ver si realmente esa familia merece tener ese servicio de la oficina. No es que una cosa, eso, no es que no merezca, porque es decir, si otra gente merece más, que parece lo mismo pero distinto. Es decir, una persona 13 años con la tarjeta, si ver cómo cambió la vida, si fue peor, si fue mejor, vamos a hacerlo por la positiva. ¿Qué pasa si empeoró esa persona y precisa que la tarjeta sea además fondo? ¿No? Hace 13 años no se la visitaba. Pero lo que pasa es que esa persona, si está más jodida, llama. ¿Entendés? En cambio, si la otra persona mejoró su situación, fue para adelante, y hay otro que todavía sigue en la volqueta, y la tarjeta podría ser para ese que está en la volqueta, ¿no? Porque hay tarjetas limitadas, no hay tarjeta para todo. No, la tarjeta no es una canilla que ya sale tarjeta. Entonces digo, 13 años sin revisitas. Y después otra gente que uno no entiende cómo tenía tarjeta, pero eso es una parte. Le voy a hacer me voy a reservar comentarios ahí porque... No, sí, vamos a... Conocemos varias personas. Sí, Borjas, yo le voy a decir una frase, Nacho, para también tener la opinión de la jefa departamental del MIDES. La mejor asistencia social que se puede brindar es aquella que una vez que se da, deja de ser necesario brindarla. ¿Coincide usted con esta idea? En un porcentaje alto, sí. Yo cuando ustedes hablaban, lo que me viene a la mente siempre es que por mucho tiempo se dieron muletas y no se dieron herramientas. Cuando la persona tiene que volver constantemente a la oficina a renovar el beneficio o depender de esto que el Estado le está dando, después de 10 años, usted ya está hablando de una mala gestión. Yo no puedo entender como una familia, si yo le saco la tarjeta social, que no estamos hablando de montos tan elevados, no pueda funcionar. Una familia no funciona gracias a la tarjeta social, eso es una gran realidad. Ahora, si mientras tuvo el beneficio de la tarjeta social, la gestión no se ocupó de ver si esa persona está capacitada, va a poder acceder a un puesto de trabajo, la familia está asistiendo a los controles sanitarios, a todo lo que es salud pública, está yendo a estudiar, bueno, eso sí es una gestión que se complementa en sí misma. Ahora, si yo me dedico solo a dar tarjeta y que vuelvan a la oficina a pedir todo el tiempo, yo estoy, la verdad ¿qué nombre le pondrían a eso? Porque yo no estoy ayudando a nadie, no es una gestión productiva, es un asistencialismo puro y neto. Y el Estado va a tener que estar siempre presente ahí, porque no gestionamos nada, no fuimos para adelante. Al contrario, nos estamos incrementando. Entonces, claro, la gente ahora no entiende por qué se revisa la tarjeta. Pero la idea es, bueno, esta gestión tiene que ser global. Uruguay Trabaja, por ejemplo, se desesperan por anotarse en Uruguay Trabaja. Uruguay Trabaja tiene un tope que no pasa de 6 meses, 9 meses, pero durante ese tiempo se hace un trabajo complementario con la persona, de documentación, de asistencia en la parte de salud, pero después que termina el programa, ¿qué pasa con esa persona? Entonces la preocupación más grande es, en un momento se le brinda un montón de servicios a la persona, se le abren un montón de puertas y luego eso hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces lo más importante de esto es ir gestionando los programas para que la gente pueda salir adelante y no que quede esclava del servicio, ¿verdad? A ver, Nacho, si está clara esa idea. Está más que claro. Además, otra cosa, el tema es que las políticas sociales no pueden salir solamente del Ministerio Social. ¿Qué pasa? ¿Es el Ministerio de Desarrollo Social el encargado de generar puestos de trabajo? Es decir, yo siempre digo, es el único ministerio que, si bien encarado como yo creo que lo estamos, que queremos hacerlo, todavía nos falta mucho porque no hemos llegado todavía a poner la casa en orden, pero es el único ministerio que cuanto menos gente tenga, cuando termine el periodo, yo quiero que el ministerio tenga la menos cantidad de gente posible. Es el único ministerio. El ministerio de vivienda, cuanto más vivienda hace, mejor. El ministerio, quien hace calle, cuanto más calle hace, mejor. Nuestro ministerio, cuando bien menor entendido, gente asistida tenga. Cuanto menor gente asistida tenga, quiere decir que mejor le va al país.
Es decir, en el sentido de que la gente deje la necesidad de asistir porque tiene un trabajo. El tema que uno lo escucha en la Junta, lo escucha en otro lado, las cuestiones filosóficas de decir que solamente la inversión tiene que venir de la inversión privada, falacia, porque la única inversión de desarrollo de trabajo que en la cual se abrazó el gobierno pasado fue UPM y no tenía más nada para decir. Sí, prometió otras cosas, pero eso lo dirán los ediles, ¿no? Cuando me vengan el rol de ahí. No, pero sí es verdad que nosotros tenemos que hacer el paso siguiente. Después que la persona tiene los instrumentos, después que esta gente, que yo le digo de Colonia 19, sabe trabajar lo que está trabajando, tiene que tener lugar donde ir a tocar la puerta para tener trabajo. Entonces digo, eso es importante, sin reconocer la necesidad, porque no es una cuestión de que nosotros no nos parece mala la asistencia por definición, no. Hoy estamos en un momento donde hay que asistir. Un momento de pandemia, un momento de repliegue de lo que es la actividad económica. Yo creo, hablaba en el bloque anterior, yo creo que el gobierno lo va llevando muy bien, así tratando de equilibrar la parte económica con la parte del virus, obviamente. Se ha hecho a través de en la LUCA, que es tan criticada, digo, el seguro parcial creo que es algo muy importante, y fue muy importante para pasar estos momentos. Entonces digo, esas cosas también hay que cuando se dice o se califica de determinada forma, se trata de compartimentar un gobierno en tal o cual ideología. Yo creo que si nos ponemos a pensar que el ministerio a través de INDA cuatriplicó al menos lo que es la asistencia de INDA en los diferentes ya sea el comedor municipal o los CAIF y demás. Y si yo le digo que entre el 13 que se instaló la pandemia llegamos a más de 70.000 canastas en Paysandú, donde ahora está el plan de TUAP, también hay nuevos refuerzos en lo que es esa medida. Entonces digo, no se puede decir que el ministerio se está replegando, sino todo lo contrario. El ministerio se está potenciando y está a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Quedan muchas preguntas. Sí, y además perdón, Walter, sí. Yo sé que tenemos que cerrar ya. Se me ocurrió algo, Jorge. ¿Qué te parece un debate entre Silvia Fernández y Ignacio Ifer? Que ya se dio en la Junta. No, a ver, indudablemente a Ignacio Ifer lo vamos a tener que llamar desde otro rol. Marcelo, un amigo, ¿no? Desde otro rol. Quiero decir una cosa. Quien propició el debate en la Junta fue quien habla. ¿Por qué? Porque durante el periodo pasado había una desidia en cuanto a la aplicación del reglamento. Entonces hay un artículo que permite, cuando hay controversia en la media hora previa, pasar para última hora del día, y yo invoqué el artículo para simplemente dejar nuestra versión del tema. No fue debate, fue intercambio, y en la Junta... Vos que estás grabando... Y te aplicaron el artículo 63. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Son cosas... Yo me quedé con ganas de escuchar más. Pero hay una cosa muy cierta. Fíjense, yo presento la renuncia mía de la Junta al gobierno en el fin del periodo pasado. Y el Frente Amplio valora... El Frente Amplio valora tanto mi labor como edil que no me la vota. Quería que me quede. Y entonces fuimos a elección, y porque el Frente Amplio lo quiso, me quedé como edil de vuelta. Eso es cierto. De ese lugar lo vamos a volver a llamar. Yo tenía muchas preguntas sobre el Ministerio de Desarrollo Social, si eran necesarios los 55 directores que habían, si siguen habiendo 55 directores. No eran 55, pero no hay, ya se redujo. Lo que hicimos, eso es importante saberlo. Lo que hicimos fue la pirámide, es decir, era ministro, subsecretario, y después era 17. Un montón de medios generales, por decirlo de alguna forma. En la escala popular, mucho cacique. Y poco indio. Entonces, Borja mencionó lo del INJU, la complementación de tareas que tiene el MIDES con la Intendencia. También es un tema, una pregunta que me quedó pendiente, pero tal vez nos va a faltar oportunidad, Nacho, de que
vengas tú y la jefa departamental del MIDES a seguir conversando estos temas, porque estos temas dan para conversar y mucho. Acaba de sonar la alarma, tenemos que cerrar la nota. Fernando tiene recursos, por supuesto, para hacernos sentir que viene la tanda. Después me lo vas a explicar eso de, No hay problema, quedan de tinteros. los Sí. directores de Está la bueno pirámide y el concepto. muchas preguntas más sobre el ministerio y de los ediles. Bueno, va a ser No, pero para alquilar más que balcones. agredirlo al actor político, al actor político porque quienes tenemos la oportunidad de conocerlo, más allá de que uno pueda discrepar muchas veces, es un muchacho con una visión muy amplia, entonces generar debates con el Nacho está bueno. El actor político. Me hizo acordar algunas actuaciones de algunos políticos, pero no en el caso. Se refiere No al, en el al caso. doctor Ignacio Ifer. Exactamente. Nacho nomás, pues, porque, Sí. obviamente, Nacho para los amigos. Bien, entonces de nuestra parte... Es que nadie lo conoce. ¿Sí? No, pues claro, lo conoce Ignacio Ifer. ¿Quién es Ignacio Ifer? El Nacho Ifer. Ahí está, claro, ahí sí. está, ahí está. Bien, entonces de nuestra parte, muchísimas gracias al señor director departamental del MIDES, doctor Ignacio Ifer. Es más fácil conseguir el doctor que el señor. Yo, el doctor ya lo tengo, el señor estoy en procura. Bueno, y a la profesora Ana Gabriela Borjas por haber participado en este programa y por supuesto, fue apenas una puntita de lo que estábamos tratando, los temas que pudimos llegar. Tendremos nuevas instancias con ustedes si ustedes así lo desean, ¿no? Claro. Porque sé que tienen mucho trabajo y la actividad es mucha.